De los atributos de Dios, quizás es este el que más mencionamos. En teología, a través de la historia, mucho se habla de la gracia en dos términos: la gracia común y la gracia especial. Cuando se nos habla de la gracia común, es lo que se entiende que Dios tiene condescendencia con toda su creación. La lluvia cae sobre justos e injustos. Él da provisión a creyentes y no creyentes, y así muchas cosas que el Señor da a su creación. Podemos ver evidentemente estos ejemplos en el diario vivir. Aquí en Barranquilla está lloviendo ya en estos últimos días, y la lluvia no cae solo sobre los creyentes, la lluvia cae sobre toda la creación. Asimismo, hay muchas personas que no creen en Dios, pero aún así Dios les provee su alimento, Dios les provee un trabajo, Dios les provee de todo. Entonces vemos cómo esa gracia común, o lo que en teología se conoce gracia común, afecta, o más bien beneficia a toda la creación. La semana anterior estuvimos hablando de la bondad de Dios para con su creación, independientemente que fueran o no creyentes. Incluso no solo a los seres humanos, sino también involucra toda su creación. Esto es lo que podemos ver como la gracia común que a través de los tiempos se ha conocido. Y cuando se habla de la gracia especial, es aquella a la que apunta directamente a la salvación de Dios. Es aquella que apunta única y exclusivamente a sus escogidos, aquellos que eligió desde antes de que todas las cosas fueran creadas, sin haber hecho nosotros algo bueno o algo malo. Nosotros no habíamos hecho nada, hermanos, nada, aún no habíamos nacido cuando ya el Señor nos había escogido, y de eso trata la gracia especial, solo sobre sus hijos, solo sobre sus escogidos. Entonces se habla de la gracia común cuando el Señor tiene bondad para con toda la creación, y gracia especial que solo le es manifestada a aquellos que Él mismo ya había elegido. Desde nuestra perspectiva humana, podemos ver la gracia desde un ámbito quizás un poco temporal y no eterno. Por ejemplo, cuando alguien de repente llega donde ti y te regala algo por así, porque sí, porque así lo quiso en su corazón hacerlo. Tú no sabías ni habías hecho mérito alguno para merecer ese regalo que te dio. Sin embargo, a esa persona le nació dártelo. Y quizás nosotros vemos algo de esa gracia en medio de este mundo temporal. Quizás a los que trabajamos en empresas, cuando de repente y sin que se les consultara nada, aparece en entre nuestras cuentas bancarias un dinero porque nuestro empleador decidió darnos por mera liberalidad cualquier bono por los resultados obtenidos financieramente. Nosotros no hicimos mérito para ello, no estaba en nuestro contrato de trabajo siquiera. Sin embargo, el empleador le nació hacerlo. De repente un niño que todo el año estuvo académicamente sobresaliente, más que todos los demás compañeros de su colegio o jóvenes en la universidad, el colegio decidió conmemorarlo públicamente, dándole una medalla y felicitándolo. El niño no debe estudiar por esto, sin embargo, el colegio decidió reconocérselo. El colegio no estaba en la obligación de hacerlo tampoco. Sin embargo, lo hizo por su beneplácito. Vemos muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana de lo que puede darse y mostrar de lo que es esa gracia en una pequeña manera. Recordemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del único Dios. Pero desde el punto de vista bíblico, mis hermanos, desde toda la cosmovisión de las Escrituras, si bien es cierto, podemos ver algo de estos significados y ejemplos que vimos anteriormente, el impacto en nuestras vidas, pero sobre todo en nuestras almas, es aún mayor, es más excelente, es superior, es eterno. Cuando hablamos de la gracia salvadora de Dios, que es en la que quiero hacer énfasis esta noche, puesto que, como les dije ahorita, la semana anterior, pudimos ver su gracia común en el atributo de su bondad.
quiero que comencemos definiendo lo que esto significa, la gracia especial, la gracia salvadora. La gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Abraham Booth, en su libro El Reino de la Gracia, describe así este atributo del carácter divino. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Entonces, ¿sí entienden? Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios. Es un favor eterno porque Dios es eterno. El que da esa gracia es un Dios eterno y por lo tanto es un favor eterno. Y además de eterno, es totalmente gratuito, manifestado en la concesión de ¿qué? De bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Quizás lo que nos quiere decir este autor del libro El Reino de la Gracia es que nosotros no merecíamos nada. ¿Por qué? Porque éramos criaturas culpables e indignas, culpables de juicio de Dios e indignos y merecedores de la ira y del castigo eterno de Dios. Sin embargo, es un favor eterno. Dios, por su amor, por su infinita misericordia y por su bondad, Él nos dio a nosotros por gracia y totalmente gratuita su salvación, la salvación. ¿Pero de qué nos salvó Dios? Dios nos salvó, mis hermanos, y visita que nos acompaña. Dios nos salvó de Él mismo. Dios nos salvó de su eterna condenación. Dios nos salvó de su eterna ira que estará sobre aquellos que le han desobedecido, sobre aquellos pecadores que jamás se arrepintieron. Es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede lograrla. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer nunca nada. Nunca pudimos hacer nada antes de ser creyentes y no podemos hacer nada por obtener la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo inmerecido y que nunca vamos a poder tener cómo alcanzarla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera ser, entonces, mis hermanos, dejaría de ser gracia. Si alguien pudiera hacer algo para obtener la gracia de Dios, es tan sencillo, ya no es gracia, sino que viene siendo obra, como lo dice el texto que acabamos de leer. Pablo en ese texto siempre contrapone la gracia y la obra. No puedes hacer nada para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y si tú crees que puedes hacer algo para obtenerla, entonces ya no es gracia, es obra. Pero mi hermano, si tú tienes esa lucha en tu corazón, no te abrumes por eso. Mi hermano, si nosotros no pudimos salvarnos, si Él fue quien nos salvó, mucho menos vamos a poder sostenernos solos. Es la misma gracia que nos salva, es la misma gracia que nos sostiene. Cuando se dice de una cosa que es de gracia, se quiere decir que el que la recibe, es decir, en este momento, nosotros no tenemos derecho alguno sobre ella, que no nos las adeudaban. Nos llega como una simple caridad de Dios. Y incluso, mis hermanos, incluso ni siquiera la deseábamos. Ni siquiera deseábamos esa gracia de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Y el mismo Dios, por su amor, por su misericordia y por su sobreabundante gracia, Él decidió salvarnos desde antes de que tú y yo hiciéramos algo bueno o algo malo. La exposición más completa que existe de la asombrosa gracia de Dios se halla normalmente en todas las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos, la gracia se muestra en directo contraste con las obras y méritos. Todas las obras y méritos de cualquier clase o grado que sean, cualquier tipo de obra, siempre está en contraste con la gracia.
Esto aparece claro y concluyente en este texto que acabamos de leer. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pero no es el único texto. La gracia y las obras no pueden mezclarse, como tampoco puede la luz con las tinieblas. Efesios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo escribió, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no es de vosotros. Esa gracia no es nuestra. ¿Por qué? Porque él mismo dice, pues es don de Dios. Y termina diciendo el apóstol, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, la salvación, si tú crees, hermano mío, si estás aquí y tú crees que tu salvación te la ganaste por mérito propio, mi hermano, lamento informarte que no es así. No es así. Tú nunca te has ganado tu salvación. Si algo nos merecíamos, era la ira de Dios. Pero Él, por su amor y misericordia, nos ha salvado por su gracia. Y mira que dice que es don de Dios y no por las obras, precisamente para que no nos gloriemos de que hemos ganado algo. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. Ello sería tan imposible como mezclar el agua y el aceite. Romanos capítulo 4 dice, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Y eso es obvio. Si tú trabajas, si tú obras, el salario que te ganas es por lo que tú hiciste. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Esta gracia salvadora divina tiene al menos, mis hermanos, 3 características. En primer lugar, la gracia salvadora de Dios, esta gracia salvadora divina, es eterna. Fue ideada antes de ser empleada, ya en la mente de Dios, antes de todos los tiempos, antes de todas las cosas, en aquel pacto intratrinitario cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban juntos, dándose gloria el uno al otro. Allí ya esa gracia estaba dada para nosotros. Fue ideada antes de ser empleada, antes de que a nosotros nos fuera dada esa gracia. Ya el Señor la tenía en su mente. Esto no es el plan B, como muchos dijeron, porque Adán y Eva pecaron. No, no fue así. Y esta misma gracia ya había sido propuesta antes que impartida. Ya Dios, el Dios Trino, la tenía en su mente para ser impartida en el tiempo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos ya esa gracia estaba dada, mis hermanos, ya esa gracia estaba ideada, estaba propuesta para ser impartida desde la mente de Dios. Pero esta gracia salvadora divina no solo es eterna, también hay otra característica en segundo lugar. Esta gracia es gratuita, ya que nadie jamás la adquirió. Mis hermanos, vuelvo y te digo, si tú tienes algún problema, si crees que tú tuviste mérito para ganarte el favor de Dios, no es así. La Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, siempre nos sustenta de que su gracia, su poderosa gracia, su sobreabundante gracia es gratuita. Es gratuita, hermano. Tú no hiciste ni podrás hacer nada para ganarte el favor de Dios. Eso es por el puro afecto de su voluntad. Dice Pablo también a los mismos romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Él imputó nuestro pecado en su Hijo Jesús. Esa es la justificación.
e imputó la justicia de su Hijo, su carácter perfecto, su obra perfecta en vida, y nos las imputó a nosotros. Esa es la obra de la justificación. Y esa obra, esa imputación de la justicia de Cristo en nosotros, hermanos, y querido amigo que estás acá, es gratis. Nosotros no podemos hacer nada, nada que tuerza el brazo de Dios. Nada puedes hacer tú que Dios diga, wow, sí, Él se lo merece. Él se merece mi favor y por eso se lo voy a dar. Wow, ese que está allá es un tremendo ser humano y por lo tanto yo le voy a otorgar mi gracia. No, mi hermano. Si tú has estado en todas las transmisiones y has visto toda la secuencia que hemos dado, desde la omnisciencia, la omnipresencia, el todopoderoso que es Dios, podemos ver que todos sus atributos estaban antes de que todas las cosas fueran. Antes de que todas las cosas fueran. Entonces, mis hermanos, la gracia divina no solo es eterna, no solo es gratuita, sino que también es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Entonces, no solo es eterna, no solo es gratuita, sino que también es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Dios no está obligado de darnos su gracia salvadora, mis hermanos. Ha sido solamente por el puro afecto de su voluntad, nada más. Y Él se la otorga desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, se la ha otorgado a muchos de su pueblo, a muchos que serán su pueblo, que fueron su pueblo, que somos su pueblo, que seremos su pueblo. Y al final de los tiempos, cuando Él regrese, estaremos todos juntos. Todos los que estemos allí estaremos porque Dios nos dio su gracia salvadora. Romanos capítulo 5 dice para que la gracia reine. Si la gracia reina es porque esa gracia está en un trono y el que ocupa el trono es el Rey soberano. De ahí entonces lo que dice Hebreo del trono de gracia. Que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Podemos acercarnos confiadamente en virtud de la obra de Cristo. Entonces, mis hermanos, la gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedida de una manera soberana. Por ello, declara el Señor, tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios no está obligado a darnos nada. Dios tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Recuerdo nuevamente el ejemplo que di la semana anterior. Jacob y Esaú no habían hecho nada bueno ni nada malo. No habían nacido siquiera. Pero Dios soberanamente, gratuitamente y eternamente amó a Jacob y aborreció a Esaú. Amó a Jacob y aborreció a Esaú. Si Dios mostrara su gracia salvadora para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarles al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Sí, Dios, tú permitiste que Adán y Eva cayeran en pecado y por lo tanto ahora nosotros merecemos que seamos salvados. No, hermano. Adán y Eva cayeron en pecado por su desobediencia, por su pecado. No fue por culpa de Dios. Pero hay doctrinas en este mundo, en esta era contemporánea, en donde hablan de que Dios salvará a todo el mundo. La salvación será universal. Pero no es así, hermano. Yo no quiero, amigo mío, que tú te confíes de que puedas ser salvo si ni siquiera sabes si lo eres. Si tú no estás arrepentido, si tú no has llegado con un corazón contrito al Señor, con un corazón el cual sabe y tiene sed de que necesita un Salvador, amigo mío, tú no eres salvo. No hay tal salvación universal como muchos proclaman. La vida eterna es una dádiva y por lo tanto no puede conseguirse por las obras. La vida eterna es un regalo
Por eso no hay obra que nosotros podamos hacer para reclamarla. No la podemos tampoco reclamar como un derecho, porque nosotros, si nos merecíamos algo, era precisamente la condenación eterna. Entonces, si pues la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debería concederla? Y no es que el bendito dador, y que escuchen bien, hermanos, no es que nuestro bendito, bondadoso y amoroso Dios niegue este don a quien lo busca con todo el corazón y según las reglas que Él mismo ha prescrito. No, Él no rechaza a nadie que vaya con manos vacías y por el camino que ha establecido. Recuerda, amigo, que Él no rechaza un corazón humillado. Él no rechaza un corazón contrito. Él no rechaza un corazón que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Pero si Dios decide ejercer su derecho soberano de escoger de entre un mundo lleno de pecadores e incrédulos, un número limitado para salvarles. Hay un número en el mundo de personas y de ese número de personas Él cogió a muchos de ahí. ¿Quién de nosotros puede sentirse perjudicado cuando entendemos que lo único que merecemos es su castigo? ¿Quién? ¿Está obligado Dios a dar por la fuerza su dádiva a aquellos que no la aprecian? ¿Está obligado a salvar a los que han resuelto seguir sus propios caminos en desobediencia? No, hermano, no, amigo. Él no está obligado a nada. Dios seguirá siendo Dios contigo o sin ti. Dios va a seguir siendo Dios conmigo o sin mí. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él es el Dios trino, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, pero también el Dios bondadoso, el Dios justo, el Dios misericordioso y el Dios de toda gracia. Para el corazón no quebrantado es demasiado humillante el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad. Aquel corazón que no se quebranta, aquel corazón que es orgulloso, esto lo humilla. Es humillante aceptar que Dios formó su propósito sin consultarnos absolutamente nada. Para aquellos que son orgullosos, para aquellos que creen que tienen el mundo en sus manos, es totalmente humillante pensar que hay algo, alguien, un ser por allá, a lo lejos, como muchos dicen, que hizo todo, que pensó todo desde el inicio hasta el fin y no le tuvieron en cuenta su opinión. Para aquel que también se cree recto, es demasiado duro creer que la gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. No, pero tú cómo me vas a decir que Dios no me salva porque si yo soy bueno. Yo soy bueno. Mira, yo soy bueno porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Mi hermano, la escritura nos dice que no es así. Ahí está el ejemplo claro del joven rico. El joven rico decía que cumplía todos los mandamientos, todos. Y nada más le fue pedido una sola cosa. El Señor Jesús le dijo, vende toda tu riqueza y entrégala a los pobres. ¿Y cuál fue el resultado de esa petición o de esa solicitud de Jesús? Se entristeció el joven rico. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesta en su riqueza. No estaba puesta en el Señor. No estaba puesta en el Señor de la riqueza, sino en la riqueza que le dio el Señor. La gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que Él, en su soberanía, ha separado para ser sus predilectos. Mi hermano, si tú estás aquí y estás escuchando eso y tú sabes y estás convencido que eres creyente, amado hermano, gózate en esta realidad. Gózate en que Él nos mostró su gracia distintiva, soberana, y nos separó de muchos y nos hizo sus hijos. Por distintiva entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a algunos y pasa por alto a otros. Fue esta gracia la que sacó a Abraham de entre sus vecinos idólatras
e hizo de él el amigo de Dios. Vete de tu tierra y tu parentela, Abraham, le dijo Dios, lo sacó de ese pueblo, de Ur de los Caldeos, y lo hizo al final su amigo. Fue esta gracia la que salvó a publicanos y pecadores, y dijo de los fariseos religiosos, dejadlo. Mateo capítulo 15. La gloria de la gracia gratuita y soberana de Dios brilla de manera visible más que en ninguna otra parte en la indignidad y diversidad de los que la reciben. La ley entró para agrandar la ofensa, dice Romanos capítulo 5. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Mi hermano, y el contexto de este texto no quiere decir ahora que nosotros como creyentes podemos pecar deliberadamente porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dijo el hermano. No, mi hermano, el que es realmente creyente, el que sabe que ha sido salvado por el favor de Dios, jamás va a pensar así. Lo único que puede hacer el creyente es amar la ley de Dios, no abundar en pecado, no deleitarse en el pecado. Aquel que se deleita, que abunda en su pecado, que se arrastra en su propio pecado, dalo por hecho, mi hermano, que tienes que revisar tu fe. No eres creyente. Ningún creyente se goza en lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que tú puedes pecar deliberadamente. No, es lo que está diciendo es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque la gracia viene de un Dios que es eterno, que es infinito, que es poderoso. El pecado viene de siervos o de personas o de criaturas inútiles, que son finitas, que son temporales, y nada de lo que es eterno y no podrá superar ninguna cosa que es eterna. Por eso, donde abunda el pecado del hombre, sobreabunda la gracia de Dios. Consideremos también entonces el caso de Saulo, el perseguidor cruel y encarnizado que vomita amenazas, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas y matando a los discípulos de Jesús. La desolación que había causado Saulo y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu vengativo. Pero si recuerdan la historia de este Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y cómo esta gracia salvadora lo tomó y de pasar de pedir cartas para encarcelar, perseguir, incluso asesinar cristianos, pasó a ser el apóstol que más envió cartas proclamando esta gracia salvadora a todo el pueblo, tribu o nación por amor a su Salvador. Pablo pasó de pedir cartas para buscar y asesinar y perseguir y encarcelar a los cristianos, pasó de eso ahora a hacer cartas para la iglesia del Señor. Y ciertamente fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios se manifiesta superiormente, como todos los otros atributos que hemos visto, definitivamente es en el Señor Jesucristo. Por Él y a través de Él. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Ahora, esto no quiere decir, hermanos y amigos que estás aquí, que Dios hubiera actuado sin gracia para con nadie antes de que su Hijo se encarnara. Pues si vemos Génesis capítulo 6, versículo 8, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Aún Éxodo capítulo 33, versículo 19, hizo pasar todo el bien de él delante del rostro de Moisés. Todo el bien de Jehová pasó sobre el rostro de Moisés. Entonces, estos dos textos nos muestran claramente lo contrario. La gracia no es a partir de que Jesús vino, ¿no? La gracia ha sido manifestada progresivamente en el pueblo de Dios desde el inicio de los tiempos. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas plenamente
y declaradas perfectamente cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por los suyos en la cruz. Mis hermanos, así como nosotros vimos la semana anterior la manifestación de la bondad de Dios en el Calvario, así como hemos visto el poder de Dios en el Calvario, así como hemos visto la omnisciencia de Dios en el Calvario, así como vimos la fidelidad de Dios en el Calvario, mi hermano, amigo que estás aquí, así también vemos la gracia de Dios manifestada en el Calvario. Es la mayor muestra de gracia que Dios le dio a esta creación. Es la mayor muestra de gracia que Dios le dio a sus hijos, porque Jesús desde Nazaret, vino y murió por los suyos en la cruz del Calvario. ¡Wow! Tremenda manifestación de gracia cuando el Dios Todopoderoso, en la segunda persona de la Trinidad, decidió voluntariamente bajar a este mundo pecador, vil y menospreciado donde nosotros habitábamos, para también caminar con nosotros, vivir como nosotros teníamos que vivir y morir como nosotros merecíamos morir. Dio su vida por pecadores como tú y como yo. Dio su vida. Dios dio su vida por nosotros. No hay ninguna manifestación de la gracia de Dios en este mundo más grande que esto. Pero ese Jesús, por la misma gracia, también resucitó por el poder de Dios al tercer día y ascendió a los cielos. Y hoy está al lado del trono, gobernando todas las cosas sobre su creación. La gracia salvadora de Dios fluye para sus elegidos solo a través de Cristo el mediador. Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo a los romanos. La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio, que es piedra de tropiezo para el judío que se cree justo y locura para el griego vano y que es filósofo. ¿Cuál es la razón? La de que en el Evangelio, hermanos, la que en el Evangelio, amigos, no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre. Anuncia que no podemos ser salvos sino solamente por la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. Por eso el Evangelio humilla al hombre, porque en nada es exaltado el hombre en esta obra que solo le pertenece a nuestro Dios trino. Nosotros nunca podíamos, ni pudimos, ni podremos hacer nada para ganarnos en la salvación de Dios. Y por eso esto humilla al hombre, por eso es piedra de tropiezo para esos judíos que siempre se han creído justo como los fariseos y locura para los griegos porque al pensar dicen, wow, ¿cómo así no puedo entender esto? Si yo puedo hacer lo bueno, ¿por qué él me tiene que dar algo gratis? Porque sencillamente no podemos hacer nada bueno. El Evangelio declara que fuera de Cristo, don inefable de la gracia de Dios, la situación de todo hombre es terrible, irremediable y sin esperanza. El Evangelio, por otro lado, habla a los hombres como a criminales culpables, condenados y muertos. Declara que el más honesto de los moralistas está en la misma terrible condición que el más voluptuoso libertino. Ay, sí, esa persona que es un ejemplo moral, que él cumple todo, que él paga sus impuestos, sostiene a su familia. Bueno, ese que tú ves ahí, sin Cristo, es igual a aquel libertino que pasa su vida por delante. Pero también el Evangelio nos muestra que el religioso más vehemente, aquellos fariseos que siempre se la creyeron de que eran los más religiosos, en donde supuestamente le subían el estándar a la ley y cuando lo vemos realmente se lo estaban bajando. Bueno, esos religiosos, con todas las obras que puedan hacer,
no están en mejor situación que el infiel más profano. Cuando estamos sin el Evangelio, estamos perdidos. El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado. La gracia que anuncia es su única esperanza. Todos aparecen delante de Dios convictos de transgresión de su santa ley. Y por lo tanto, hermano, por lo tanto, amigo que estás aquí, como criminales culpables y condenados, no esperando a que se dicte la sentencia, sino aguardando la ejecución de la sentencia dictada ya contra ellos. Lo dice el apóstol Juan en su evangelio. Dios Padre es la fuente de toda gracia, porque designó el pacto eterno de redención. Dios Hijo es el único canal de la gracia. El Evangelio, que es Cristo, es el promulgador de la gracia. El Espíritu es dador o aplicador de esa gracia. Él es quien aplica el Evangelio con poder salvador a nuestras almas, vivificando a los elegidos cuando todavía estábamos muertos, conquistando nuestras voluntades rebeldes, ablandando nuestros corazones endurecidos, abriendo nuestros ojos enceguecidos, limpiándonos de la lepra del pecado. Eso es lo que hace el Evangelio cuando es aplicado por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que, amigo mío, si tú estás viendo esta transmisión, si providencialmente Dios te trajo hasta este lugar, tú que estás del otro lado de la pantalla, no lo tomes personal, amigo mío. Tanto yo como seguramente muchos de los que están viendo estuvimos en esa misma posición, creyendo que nosotros nos merecíamos todo lo bueno de Dios y que Él nos adeudaba su salvación. No, amigo, no pienses que Dios te debe algo. Nunca pienses eso. Dios no te debe nada. Tú debes todo. Luego de mucho tiempo pude descubrir que lo único que sí merecía de Dios y había hecho méritos de sobra para ello era su eterna condenación. Su ira eterna sobre mí por transgredir su ley una y otra vez permanentemente. Todo el tiempo pecaba contra Dios y quería buscar la justificación en mí mismo. Yo me puedo salvar. Yo soy mi propio salvador. Quería ganarme el favor de Dios, mostrándole lo bueno que podría ser. Mira, Señor, no hago esto como los otros, hago esto que los demás no hacen. Era un hipócrita, amigo, era un fariseo, nada más lejos de la gracia de Dios, porque si es por obra, ya no es por gracia, como lo dice el texto que iniciamos. Hasta que un día, amigo, Él me atrajo con lazos de amor. Obró en mi corazón de una manera sobrenatural que cuando me vi, ya no podía salvarme. Ya no podía salvarme, lo vi imposible. Yo no podía salvarme por mí mismo. Veía imposible salvarme. Mas luego lo vi a Él y entonces vi imposible perderme. Pero esto solo fue por la gracia salvadora, por algo que ni tú ni nadie podrá hacer, sino porque a Él le plació dármelo y dárselo a muchos desde antes de la fundación del mundo, cuando no había hecho ni lo bueno ni lo malo. Es esa gracia salvadora, amigo, que hoy oro para ti, para que el Señor te tome y te saque de donde tú estás, así como sacado a Abraham de Ur de los Caldeos. Vete de tu tierra y de tu parentela, deja tu pecado, amigo mío, sumergido en las olas de ese pecado. Te deleitas en el pecado que tú crees que dominas, pero que ciertamente el pecado te domina a ti. Ruego al Señor que te salve y que puedas probar, que puedas saborear, que puedas disfrutar esa gracia salvadora y santificadora y puedas vivir conforme a su voluntad,
la cual es buena, agradable y perfecta. Oh amigo, ven a Cristo, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. En Él es la única persona en quien podrás encontrar la salvación y puedas disfrutar de la eternidad cuando estés con Él para siempre, con el Dios de toda gracia, con el Dios de toda gracia, el mismo que nos sostiene, el mismo que nos llama, el mismo que nos justifica, el mismo que nos santifica y el mismo que nos glorificará. Corre a Él, amigo. Corre a Él. Hoy puede ser el día de tu salvación. Pero para ti, mi hermano, me dirijo a ti con amor, con misericordia y con gracia. No dudes en algún momento de tu vida que esta gracia salvadora se desgasta. No, hermano mío, esa gracia es eterna porque proviene de nuestro Dios que es eterno. Esa misma gracia que te salvó de la condenación eterna es la misma gracia que te santifica hasta que Cristo vuelva. Descansa en esta gracia salvadora que no tiene fin. Esta que te levanta cada vez que estás caído, esta que te fortalece cada vez que te sientes débil, esa que te anima cada vez que estás triste, esa que te coloca un gozo indecible en vez de un llanto amargo. Mi amado hermano, descansa en esa sobreabundante gracia de Dios que trabaja de formas misteriosas en nuestras vidas, pero que nos sostendrá hasta que vuelva nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero también, mi hermano, haz la mayor virtud de gracia que puedas hacer en esta vida. Mi hermano, no te olvides que tú has recibido por gracia la salvación, que alguien en algún momento, a través de la predicación del Evangelio, tú fuiste salvado por Dios. A través de la locura de la predicación, algún día de tu vida escuchaste el Evangelio, no importa dónde, pero lo escuchaste y recibiste por gracia la salvación. No hiciste mérito alguno, el mismo Dios ese día abrió tu corazón para que escucharas su palabra, para que ese corazón de piedra se convirtiera en un corazón de carne y ahí sí ir corriendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Recuerda ese evangelio que te fue dado por gracia, hermano mío. Y en estos tiempos en el cual el mundo llora, en el cual el mundo está afligido, el mundo está escondido por causa de un microscópico virus. Hermano mío, yo te ruego que des por gracia lo que has recibido por gracia. Predica el evangelio de Jesucristo. Es lo único que cualquier ser humano necesita. Tú no sabes cuándo va a morir esa persona. Eso solo lo sabe Dios. Pero tú sí puedes predicar el evangelio que te ha sido dado por gracia. Mi hermano, demos por gracia lo que por gracia nos ha sido otorgado. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Oh Señor, gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias porque nos has dado el don de la gracia. Nos has salvado, Señor, porque a ti te ha placido. Oh Cristo, tú decidiste bajar voluntariamente y dejar tu riqueza para hacerte pobre, para humillarte. Oh Señor, gracias por ese favor inmerecido. Y no solo con eso, sino que voluntariamente y por el gozo que estaba puesto delante de ti, también fuiste a la cruz. Por el gozo puesto delante de ti, fuiste a la cruz. Oh Señor, cuánta gracia inmerecida. Cuánta gracia inmerecida, Señor, cuánto favor eterno. No hay nada que podamos hacer, Señor. No hay nada que podamos decir, Señor. No hay nada que podamos dar, el cual compre ese favor inmerecido, Señor.
Ayúdanos a entender esto, mi Rey. Ayúdanos a entender de que no hay nada que podamos hacer, Señor. Pero también te ruego por aquellos, Señor, que no conocen de ti. Oh, Señor, que tu gracia obre en sus corazones, Padre. Que puedas cambiar esos corazones de piedra en unos corazones de carne, Señor. Que puedan escuchar tu palabra y correr, Señor, hacia el único Dios que es de toda gracia. Hacia el único Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Oh, Señor, gracias, Padre amado. Qué atributo tan hermoso, Señor. Y ayúdanos también a nosotros a poder dar por gracia lo que por gracia nos ha sido dado. Ayúdanos a tener el denuedo, Señor, a tener la valentía de poder predicar tu evangelio a toda criatura, Señor. Ir y hacer discípulos, dijiste. Ayúdanos en eso, Señor. Y descansar en que tú estás con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y todo eso es por tu gracia, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias te damos en el nombre de nuestro bendito, amoroso, salvador, bondadoso, justo, misericordioso, grandioso y todopoderoso Jesucristo. Y para tu gloria. Amén.